Nació en Taboada, en la provincia de Lugo, en 1949, está casado, tiene 3 hijos, simultaneó sus estudios de periodismo en Madrid, en la Escuela Oficial de Periodismo, con su trabajo como comercial editorial. Esa labor le llevó a Burgos y a Bilbao, desempeñando cargos de responsabilidad en las empresas para las que trabajó. En el año 79 regresa a la ciudad de A Coruña, en donde ingresa primero en la editorial Marín y luego en Carollo. Después funda Hércules Ediciones y se hace con la Biblioteca de Autores Gallegos. Tras poner en marcha el ambicioso Proyecto Galicia, crea la fundación que lleva su nombre y el doble edificio Hércules, en la capital herculina. Posteriormente crearía la editorial Hércules Astur, en el Principado de Asturias, y Publicaciones Comunitarias en Andalucía. Don Francisco Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar en estos próximos minutos, si le parece, de estos que son sus hijos que tenemos encima de la mesa. Estos son algunos de sus hijos, hablaremos durante esta entrevista de ellos. ¿Cómo se hace, en primer lugar, para presidir 3 editoriales a la vez, como hemos comentado, Hércules Ediciones, Hércules Astur y Publicaciones Comunitarias, una fundación, la fundación que lleva su nombre, Fundación Rodríguez Iglesias, coordinar la actividad también del foro en el que se ha convertido ese edificio Hércules al que hacíamos referencia hace un instante, y ser, además, miembro del patronato del Museo do Pobo Galego? Bueno, pues yo creo que fácilmente. Yo creo que el trabajo es la forma de realización personal más importante que existe. Y me considero un afortunado porque en realidad el trabajo para mí no es trabajo. Es hacer cosas, es sentirte útil, es sentirte vivo, sentirte activo. Y el tiempo, el problema que tienes cuando sucede esto es que el tiempo pasa muy deprisa. Pero soy uno de los afortunados que trabajo en lo que más me gusta y por tanto no es trabajo. El Proyecto Galicia nació en el año 1985, es una fabulosa colección que compila el conocimiento o parte del conocimiento de nuestra comunidad. Llevan ustedes publicados ya 63 tomos, dividido por temas. Este es el último, este que tenemos encima de la mesa, que es el 4º monográfico de economía gallega, pero no es una enciclopedia. ¿Cuál es realmente su filosofía? Bueno, vamos a ver, yo desde hace mucho tiempo estoy absolutamente convencido que el problema más grave que tiene Galicia es la baja autoestima que tenemos los gallegos. Es mi discurso desde hace 26 años y lo sigo manteniendo. Quizá hemos mejorado mucho, pero aún nos falta. Y esa baja autoestima y ese desconocimiento se debe al desconocimiento de nuestra realidad, no porque ésta sea más pobre que la de las demás, sino porque no la conocemos, y lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se defiende, no se lucha por él. Entonces, esta es la razón por la que salió el Proyecto Galicia. Comenzamos por la historia, porque me habían convencido con esa frase tan usual, que creo que es cierto, en cierto modo, que los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetirla, porque no aprendieron de sus errores y caen ellos una y otra vez, y al desconocer sus éxitos, pues tampoco lo repiten con la asiduidad que fuera necesaria. Decía Pierre Vilar que no se puede interpretar el presente sin conocer el pasado. Sí, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso empezamos por la historia, luego, pues, el arte. Era curioso porque en Galicia no había nada de arte. La colección cronológica del arte gallego tenía unas 300 páginas, había sido editada por una editorial de Barcelona, por Nauta, y nosotros empezamos, y me gusta decir esto porque inicialmente los coordinadores pensaban que con 3 volúmenes, como este que tenemos ahí delante, pues abarcaba todo el arte gallego, porque el problema es que no había referencias. Entonces empezamos a trabajar y luego ya con 3 no, luego 5, y luego con 5 tampoco, y finalizamos con 8. Y yo recuerdo frases de catedráticos de arte diciendo, incluso os séculos oscuros non foron tan oscuros, es que estaban sin investigar, ¿no? Luego ya pasamos a la geografía que lo que importante que es Galicia desde un punto de vista geográfico, los 100.000 ríos, 30.000 entidades de población, la comunidad que más kilómetros de costa tiene de España, exactamente, ¿no? Aunque no lo parezca. La coordinó Río Barja, un catedrático extraordinario, que falleció hace muy poco, y bueno, pues yo creo que aportamos también, desde el punto de vista geográfico, un documento importante a Galicia. Y luego llegamos a una serie que para mí es muy importante, que es la antropología. La antropología. La antropología, cuando nosotros iniciamos,
muchos asesores nos decían que no era posible porque había dos tendencias, la más material, la más instrumental agrario, y la filosófica más de Estados Unidos, ¿no? La más moderna, ¿no? Al final hemos hecho la antropología y yo me he sentido gallego de verdad desde que he conocido la antropología, porque la antropología está en las raíces. Y luego ya vino la economía. No, luego vino la literatura. Hemos hecho una historia de literatura que coordinó Darío Villanueva y que él públicamente ha dicho que tenemos mejor historia de literatura gallega que castellana. Sí. Y luego, también estuvo con nosotros aquí Darío Villanueva en este espacio, ahora ya desde que es secretario de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, es uno de los grandes sabios que hay en Galicia y en España. Darío Villanueva es una de las figuras para mí claves de la literatura, de la cultura gallega, española y europea, ¿no? Y bueno, y después pasamos a la naturaleza. Porque yo en la antropología me impactó tanto que cuando abrimos la editorial en Andalucía, que la verdad es que nos vinieron a buscar aquí porque querían repetir el proyecto Galicia, hacerlo allí, pues empezamos allí por la antropología. Porque hay una definición que me gusta mucho decir. La definición de la Academia Española es: antropología es el estudio del hombre a través del espacio y el tiempo. Por tanto, la antropología de Galicia es el estudio del hombre gallego desde la primera huella humana hasta nuestros días. Pero yo le escuché a José Ramón Barreiro Fernández una definición que me encantó y que más o menos venía a decir que tiene esa consecuencia de nacer en un lugar determinado, de que te alimentaran de una manera, de que te cantaran unas canciones, de que escucharas el sonido del viento, que olieras el aroma de la tierra, del campo, y todo eso te va impregnando y forma parte de ti como la piel. Aunque quieras sacarla no puedes porque eres tú. Entonces, eso fue el impacto para mí de la antropología, ¿no? Luego la naturaleza también descubrí algo nuevo, porque luego, si hiciera un tercer proyecto, que ya no lo creo, pues quizá empezaría por la naturaleza, porque, claro, en la historia estudias los hechos de los hombres. Entre la antropología estudias el hombre, y en la naturaleza te das cuenta que está la vida. Entonces, cuando hemos, por ejemplo, hecho ecología y medio ambiente, pues yo al final he sacado una conclusión muy clara, que el planeta está mucho más enfermo, que lo estamos maltratando mucho más de lo que nosotros somos conscientes, ¿no? Entonces siguieron quizá por ahí. Y finalizo rápidamente, pero me gusta explicar esto porque yo creo que tiene su interés. Luego pasamos al derecho. Y el derecho yo lo entendía, bueno, pues como algo de acusados, de defensores, abogados, de fiscales, y sin embargo, cuando profundizas te das cuenta que el derecho es la primera norma que exigió la sociedad para poder convivir. Sin derecho no hay convivencia, ¿no? Y además en Galicia teníamos muestras, como sabe bien el profesor Domingo Bello, que nos suele acompañar en nuestro canal habitualmente, muestras de peculiaridades de derecho civil que se conocían y estaban en el acervo cultural de nuestra comunidad, pero que no se habían plasmado en papel, al menos durante muchos años. Sí, sí. Bello Janeiro es uno de los que participa en la serie de derecho del proyecto Galicia, precisamente. Pero es cierto, y además ahora que ese derecho consuetudinario, pues en muchos casos ha llegado al Parlamento y ha adquirido rango legislativo, o sea que hoy son leyes que se aplican en Galicia, ¿no? Y ya, finalizando, luego llegamos a la heráldica, que esa era una serie que no estaba contemplada, que fue solicitada por los suscriptores, y que yo en la heráldica y la genealogía descubrí otra historia, pero contada a través de las familias. Y a veces hay comportamientos históricos que si no conoces desde el punto de vista genealógico la familia, resulta difícil el comprender ciertas actitudes de ciertos personajes históricos de Galicia, ¿no? Es la etimología de las familias. Sí, sí, sí. Y ahora, claro, llegamos a la economía, en un momento clave, ¿no? Esto no lo hicieron coincidir ustedes, esto no, coincidió. Esto coincidió, esta es la pura realidad, que por una parte es bueno, por otra parte es mucho más complejo, porque en los momentos que estamos es muy difícil. No deja de tener gracia, don Francisco, que cuando usted planteó la idea de hacer un gran proyecto de Galicia en la editorial en la que trabajaba en aquel momento, no apostaron por ella, y después, cuando logra usted poner en marcha su editorial y este proyecto Galicia, bate todos los récords imaginables de ventas, 200.000 volúmenes aproximadamente, hacia la mitad de la colección, más la presencia naturalmente de estos tomos en muchas de las principales instituciones de nuestra comunidad y fuera de ella, claro.
Sí, bueno, desgraciadamente yo creo que cometieron un error, y lo digo con todo el cariño, porque yo en esa empresa pues, me han tratado muy bien, pero desgraciadamente ha cerrado. O sea, no tuvieron una visión de futuro, no la supieron. Y, bueno, a mí me gusta hablar como editor. Editor es una de las profesiones más bonitas que existen. Y lo que pasa es que hace unos años hubo un congreso en Bilbao y teníamos en una pizarra una frase, una interrogante muy bonita. Es decir, ¿el editor qué es? ¿Un empresario metido a intelectual o un intelectual metido a empresario? Y ahí está un poco, quizá... Probablemente las dos cosas. Las dos cosas, seguramente, ¿no? Un enciclopedista como usted, porque podemos considerarlo así, tiene que tener una paciencia que nos podemos reír del santo Job, vamos, una paciencia a prueba de bomba. Sí, bueno, es que yo tengo un concepto del libro, a lo mejor soy muy idealista, pero yo sigo mucho, en algún sentido, a los Médicis cuando decían el hombre es inmortal, cuando la obra del hombre es inmortal. Bueno, yo busco hacer obras inmortales. O sea, cada libro que publicamos nosotros, lo que busco es que perdure en el tiempo. Y eso exige precisamente mucho tiempo de elaboración, muchas correcciones, muchas reflexiones, hasta que la obra queda finalizada. Y yo creo que es un componente imprescindible. Está muy bien lo que dice Pablo, porque sin eso no se puede hacer una gran obra. Lo que pasa es que los Médicis, los patronos, los que patrocinaron las pinturas de la Capilla Sixtina o cualquier obra maravillosa de las que tenemos en el arte español también, están muy bien mientras les dure el dinero, ¿no? Claro, es que aquí viene la segunda parte, entonces, cuando decimos el editor que es un intelectual metido empresario, puede ser, pero también tiene que ser empresario. Y entonces, al final, pues por eso también me viene muy bien la economía, porque tienes que hacer un uso muy acertado, muy medido de los recursos, que todos sabemos que en el mundo de la cultura pues tampoco son tan abundantes, ¿no? Y ahora más limitados todavía. Y ahora mucho más, evidentemente mucho más. Pero vamos a ver, para mí la riqueza del editor, y yo me considero ahí editor en ese término, en la máxima expresión de la palabra, es que nosotros lo que tratamos es de difundir cultura, de difundir conocimiento. Y yo creo que lo que separa de verdad al ser humano del resto de los animales es la cultura, y nosotros tenemos que crear, divulgar, difundir esa cultura. ¿Este proyecto Galicia es realmente el proyecto de su vida? Sí, sí, sí. Y además, hoy puedo decirlo, yo creo que es un proyecto que nunca había existido ni nunca volverá a existir, debido al momento en que vivimos, el soporte digital, todo como va la sociedad, la evolución mundial de la sociedad. Y creo que se hizo porque nació en el momento justo. Hoy sería irrealizable, a no ser que hubiera una persona pues, con un patrimonio económico increíble y que fuera pues, muy amante de la cultura. Un mecenas moderno. Un mecenas, exactamente. Un mecenas. No, nosotros lo hicimos, en principio hay que decir que los máximos protagonistas son los suscriptores. Esto no es una frase para quedar bien con ellos, es la realidad. No se podría hacer porque es un proyecto muy caro, lo hacemos en gallego, lo hacemos en castellano. Y tampoco sin la cantidad de grandes firmas, estudiosos, intelectuales que han colaborado con este proyecto, como José Ramón Barreiro, como Fernando González Lache, el expresidente Darío Villanueva, como decía usted también otros muy importantes como Ciro López, sí. José Filgueira Valverde, ya fallecido, Domingo García Sabel y un larguísimo etcétera, ¿no? Sí, vamos a ver, ahí yo le debo mucho a un personaje que se llamaba Camilo José Cela, que cuando le planteamos intervenir en el proyecto Galicia, pues lo primero que nos contestó es que fuera el año siguiente el premio Nobel, y entonces no iba a asistir a bodas, no iba a hacer prólogos, no iba a escribir nada. En el año 90, si no me equivoco. En el año 90, sí. Y entonces, bueno, es más, nos dio una copia del New York Times en donde manifestaba eso como diciendo, no es que tenga nada en contra de ustedes, es que públicamente no. Y cuando yo llevaba una maqueta de lo que iba a ser el proyecto y la ve, y me dice, hombre, a esto no puedo negarme, ¿qué quiere usted que haga? Lo puso usted entre la espalda y la pared. Sí, bueno, pero es que tenía que participar, claro. Sí, sí.
Y ya le he dicho, pues para empezar el prólogo, hombre. Y entonces, hombre, yo creo que este proyecto ilusionó a muchísima gente. O sea, este proyecto no es de Hércules Ediciones, no es de Francisco Rodríguez Iglesias, es proyecto de Galicia. Yo vi señores mayores, de verdad, emocionados, de decir, bueno, nuestra cultura está representada en una obra que puede estar en cualquier escaparate del mundo. Alguno decía, pero que es nuestra, que es gallega, que no es catalana, que es nuestra, ¿no? Sí. Y también ahí tengo que hacer una mención especial a los coordinadores y a los autores, porque es verdad que antepusieron el aportar a Galicia sus conocimientos más que la retribución económica que recibían. Tengo anécdotas muchas de autores que no sabían lo que iban a cobrar. Y ahora que vemos este tomo de economía, que es el que acaban de publicar, repetimos, el cuarto de economía dentro de este proyecto Galicia, ¿qué fórmula tendría usted o qué receta después de toda una vida de tantas experiencias y de una vinculación tan grande con nuestra comunidad para que Galicia salga de esta crisis tan terrible que padecemos? Bueno, yo precisamente creo que la economía que hacemos es una herramienta utilísima. Yo personalmente, por ejemplo, antes de entrar en la economía, en la serie de economía del proyecto Galicia, yo hacía una valoración de un país porque es rico. Y yo pensaba, bueno, pues porque tiene muchos recursos naturales, porque tiene petróleo, porque tiene pues unas fincas muy productivas. Bueno, pues lo primero que a mí me han dado una lección de conocimiento de la economía. Entonces yo ya sé ahora mismo que un país es rico no porque tenga muchos recursos naturales, sino porque tiene una riqueza, un capital humano increíble. Capital humano en conocimientos y en esfuerzo. Entonces, estas serían las primeras cosas, el primer punto para empezar a tener un país rico. Pero hablando de capital humano y volviendo al día de hoy, ¿a usted qué le parece la reforma laboral del gobierno? Bueno, yo creo que en esta situación había que hacer una reforma. Yo no puedo juzgar en profundidad, porque hay muchos expertos y vemos que aún hay muchas contradicciones entre ellos, pero yo creo que sí que era necesaria una reforma. Yo creo que era necesario, que necesitamos algo nuevo, algo en el que creer, porque en el mundo de la empresa yo creo que la fe, la ilusión son elementos claves, y estábamos un poco perdidos. Yo creo que esta reforma, espero que sea la más acertada, pues de entrada ya nos rompe un poco, bueno, pues ya pasamos el río, ahora tenemos que seguir caminando. De vuelta a nuestra comunidad, Galicia tiene unas peculiaridades geográficas, orográficas y también, sobre todo, demográficas en los últimos años y décadas que generan ciertas dificultades, ¿no? Sí, bueno, el problema más grave de Galicia que hará el futuro es la demografía. Somos la región del planeta Tierra con índice de natalidad más bajo. Más que la situación económica de este momento. Sí, de cara al futuro, sin ninguna duda. Hay pocas personas que lo digan, pero los datos están ahí y es una población que con el paso de los años va a ser una población muy envejecida y va, si en algún momento trabajan 4 para mantener a un jubilado, pues va a llegar un momento que cada 2 jubilados van a tener que mantener a uno y aún puede progresar más la cosa. Entonces, esa es la peor, para mí, bueno, para mí y para todos los expertos. Fraga ya lo reconocía, era uno de los pocos políticos que lo reconocía, que el problema grave de verdad de Galicia era la demografía. Luego, Galicia tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Tiene una ventaja que para vivir yo creo que es maravillosa, la diseminación de la población, la Eso salud. Podría parecer un inconveniente, más bien, Claro, ¿no? económicamente es un inconveniente, evidentemente. Por la prestación de servicios. Por la prestación de servicios, los colegios, la medicina, todo eso encarece. Desplazamientos, etcétera. Claro. ¿Pero por qué dice usted que es una ventaja? Bueno, yo creo que desde el punto de vista, y si esto va evolucionando y se va a trabajar ya desde casa, pues hombre, yo creo que vivir en el campo tan bonito como Galicia, esa libertad, eso, para mí es calidad de vida. Cuando vives en unos bloques de edificios que parecen pues, colmenas allí, todos agrupados, que luego no se hablan, que no hay relación entre ellos, esa es la ventaja que tenemos. Si Galicia tiene algo, Galicia es muy bonita, el interior y el exterior, de la costa de Gallega, y vivir, en fin, yo recuerdo estar en el País Vasco y la valoraba tanto de Galicia, venir aquí, gente vasca, gente del mundo de la cultura,
y sí, me decían, mira, con una huertecilla y con una casa en Galicia se vive. Tenemos, don Francisco, 315 concellos, ¿demasiados? ¿Qué le parece a usted ese melón que acaban de abrir de la fusión de ayuntamientos? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que una empresa, cuando la situación económica no es boyante, pues lo primero que hace es agrupar y reducir locales y gastar lo menos posible para que la inversión sea lo más rentable. Por tanto, yo creo que sí que es un paso acertado y tendrá que ir en progresión permanentemente. Volvamos a hablar de su editorial para terminar, por supuesto, además de ese proyecto Galicia apasionante, bueno, no hay calificativos para describirlo, y que es el proyecto además de su vida. Llevan ustedes un tiempo haciendo un proyecto también muy interesante sobre los caminos de Santiago, y creo que van a poner en marcha otro sobre una serie de monasterios y conventos de Galicia. Sí, vamos a ver. El proyecto nació para, como he dicho antes, para potenciar la autoestima, que los gallegos conozcamos lo fundamental. Yo creo que en esas 10 series del proyecto Galicia, de verdad, está el pasado, está el presente y casi está el futuro, están las claves del futuro de Galicia. Pero hay más cosas. Y entonces los caminos de Santiago para mí es una fuente de riqueza increíble. Y me atrevo a decir algo, y se lo diría a todos los políticos. Para valorar el Camino de Santiago, lo primero que hay que hacer es hacerlo. Y no hacerlo de cara a los fotógrafos ahí 2 horas. No, hay que meterse en el camino, para sentir la magia del camino. Y para saber por qué el camino ha permanecido durante años y siglos y sigue teniendo una fuerza enorme. Y sobre el camino se habían escrito muchos títulos, muchos artículos, muchos libros, pero faltaba la gran obra de los Caminos de Santiago. Y nosotros lo que queremos es hacer esa gran obra, ese códice calistino del siglo XX-XXI, que quede para la historia, y que analizamos todo lo que tiene que ver en torno al camino, no solo los caminos en sí, sino que, por ejemplo, el primer volumen empieza analizando filosofía del peregrino. Porque el hombre necesita peregrinar, porque no se peregrina solamente en el cristianismo. No, evidentemente. ¿Verdad? Luego, oye, un apóstol, Santiago, y una catedral. Luego, todo esto dio lugar ese es otro volumen. Luego, el apóstol y la catedral dio lugar a una ciudad, Santiago de Compostela, una de las ciudades patrimonio de la humanidad más ricas del mundo, ¿no? Luego empezamos el Camino francés. El Camino francés es para muchos la calle mayor de Europa. Y lo de los monasterios y los conventos, ya por último, don Francisco, es una recopilación de toda España, que han empezado ustedes por Galicia. Sí, vamos a ver, nosotros empezamos un proyecto, como pasa, siempre queremos llevar la imagen de Galicia, y también ahí hay un tesoro que tampoco, desde nuestro punto de vista, estaba demasiado difundido, ¿no? Inicialmente empezábamos a hacer, bueno, pues 2 o 3 tomos de los monasterios de Galicia. Bueno, luego nos encontramos con expertos que nos decían, en Galicia llegó a haber 634 monasterios. ¿Ahora cuántos quedan? Pues 140, 150. Entonces, bueno, pues ya no podemos hacer 2 tomos, ya tenemos que hacer 10, 12 volúmenes. Pero luego hay 2 partes en los monasterios. Una es la parte física. El monasterio es una joya arquitectónica y es una joya por el lugar de emplazamiento, y es algo que bueno, pues que uno cuando los visita, cuando está allí, pues también parece que tienen magia, te sientes en otro. Entonces queremos que eso trasladarlo. Cuando estamos fotografiando, por ejemplo, Cabeiro, pues hemos encontrado con turistas de Madrid. Estaba pensando en ese monasterio, ¿sí? Precisamente. Bueno, pues nos han echado la bronca. Turistas de Madrid, pero ¿cómo no difunden ustedes esto? Pero esto es una belleza, el paraje. Bueno, entonces queremos llevar realmente parece el paisaje del Nombre de la Rosa, de la película, sí, bueno, de la novela, claro. Sí. Yo ya aprovecho de decir que para mí las Fragas de Leume es el espacio geográfico quizá más bonito de Galicia, y una de las fragas más importantes de Europa, ¿no? Pero luego hay otra segunda parte, que es la influencia del monacato en la sociedad. Y vamos a hacer... Pues, ¿de qué orden se trata? ¿Qué es lo que hacían? Claro. ¿Qué influencia tenía en la zona, en la comarca? ¿Qué influencia tenían en la cultura, en la economía, en la sociedad? Que era enorme, por cierto. Y vamos a presentar precisamente los 6 primeros volúmenes después de Semana Santa en San Martín Pinario con el arzobispo señor Julián Barrios. Esto es una primicia que nos está dando. Eso es una primicia, efectivamente. Si no lo sabes hasta este momento, nada. ¿Eso lo van a hacer ustedes el día 9 ya, a la vuelta de Semana Santa? Me parece que es el 12 o el 13, la fecha no la recuerdo, pero es nada más pasar Semana Santa, pues vamos a presentar, porque yo creo que también es una forma de
de llevar esa parte de Galicia, además con la riqueza que tenemos en Galicia de monasterios, llevarla a todo el mundo. Porque antes usted ha apuntado un tema muy importante. El proyecto Galicia, los caminos de Santiago, están en las bibliotecas más importantes del mundo. Están en Oxford, están en Cambridge, el proyecto Galicia está en el Congreso de los Diputados de Estados Unidos. Tenemos personas que están conectadas con las universidades, con las bibliotecas más importantes del mundo, y para nosotros, de verdad que tenemos hasta de los países árabes, hasta algún país árabe nos ha dicho, ¿por qué no traducen el proyecto Galicia al árabe? Bueno, evidentemente no. Bueno, pues como los tomos de su colección, el tiempo es limitado, se nos ha acabado. Nos quedamos con esa primicia de que después de Semana Santa van a presentar ustedes los 6 primeros tomos de esa colección de monasterios y conventos de España, empezando por Galicia y además con el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Gracias, don Francisco Rodríguez Iglesias, por estar con nosotros. Mucha suerte con todos sus proyectos editoriales y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Pues muchas gracias a ustedes, porque nosotros valoramos mucho todos los medios de comunicación que están a favor de la cultura, y yo creo que está claro que este está a favor de la cultura. Gracias. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30 de la noche, y que también pueden ver nuestras entrevistas si no lo han hecho o si quieren volver a verlas a través de internet en YouTube con las palabras Popular Televisión Galicia o el nombre de este espacio, Nove Acción. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.